Hola, vamos a continuar discutiendo la elipse, pero ya discutimos en el video previo las propiedades aditivas o la definición aditiva. Vamos a discutir ahora lo que viene a ser la definición multiplicativa a través del concepto de excentricidad. ¿Cómo se define esto? Bien, vamos a dibujar nuestra elipse. La dibujamos nuevamente con relación a un sistema cartesiano, pero ahora vamos a introducir una recta que está fuera de la elipse y que les voy a decir después cómo se construye, eso va a ser importante. Y vamos a colocar aquí el foco. La notación es la misma que he usado en los videos previos, por eso le pongo el vector arriba. Aquí está un punto cualquiera de la elipse y aquí está un punto cualquiera de la recta directriz o recta polar, que después diré por qué se llama recta polar. Bien, ¿cómo se define? Vamos a trazar una distancia, es un concepto métrico, interesantemente siempre es un concepto métrico, y vamos a decir que vamos a definir la elipse como el conjunto de todos los puntos P, tales que la distancia a una recta fija, que se llama directriz, y en razón a un foco, es constante. Esta distancia y esta dividida entre esta distancia va a ser constante. Vamos a usar la notación que ya hemos usado. La distancia del punto al foco entre la distancia del punto a la recta, a un punto sobre la recta, deberá de ser constante. Y esta constante se llama excentricidad. Vamos a suponer, pues como siempre, que es diferente de 1 para poder hacer muchas operaciones. Como de costumbre, para recordar la notación, este punto es A, este punto es B, con el abuso de notación que suelo usar. En realidad, este punto es 0, perdón, es A0, porque no tiene componente por el eje Y. Y este punto de aquí, pues necesariamente es 0B porque no va a tener componente por el eje X. Son los puntos más simples y nos ayudan a calcular todo esto. Bien, lo primero que necesitamos calcular es la distancia el punto en el que se encuentra la polar. Y para eso lo vamos a calcular, es la polar con respecto a una circunferencia, por eso se llama polar. Vamos a colocar la circunferencia y explicar qué quiere decir eso de polar. Si dibujamos una circunferencia, hay dos tipos de recta que resultan inmediatamente interesantes, lo que son las tangentes y lo que son las secantes. Nos interesaría tener ecuaciones para la tangente. Se sabe muy fácil cuál es la ecuación para la tangente. Aquí la voy a recordar. Miren, la ecuación para la tangente viene dada por esto, donde este va a ser necesariamente el radio de la circunferencia. Este punto lo llamo el punto P. ¿Cómo calculo yo la recta polar? Bueno, utilizo lo mismo, solo que en lugar de utilizar un punto sobre la circunferencia, utilizo un punto que puede estar dentro de la circunferencia y va a ser sobre una recta secante necesariamente, o un punto que esté fuera de la circunferencia. En cualquiera de esos casos, la recta que trace se va a llamar una recta polar y el punto donde la calculo se llama el polo. Vamos a calcular la polar de la circunferencia que está por encima de la elipse que hemos trazado. Vamos a ver pues eso. Vamos a trazar nuevamente nuestra elipse. Y sobre la elipse vamos a trazar una circunferencia. Esta va a ser la circunferencia y aquí va a estar la elipse. El punto A, el punto B, esta es la circunferencia, no sabemos qué punto es ese, y el punto menos A, etcétera. El foco y esta recta. Vamos a trazar la polar de esta circunferencia en relación al foco. El foco, como todos, pues ya he dicho muchas veces, tiene esta forma. Así de sencillo es el foco. Entonces, recordando la ecuación, vamos a colocar la ecuación y vemos el radio que tiene la circunferencia es A.
Vamos a colocar la ecuación de la polar. Va a ser así. ¿Qué significa x vector punto f? Eso ya lo he dicho, pero lo voy a poner de nuevo. Colocamos simplemente las coordenadas de x, que van a ser x, y, punto, las coordenadas de c, que son 0, c igual a cuadrada. Este es ya explícitamente el vector, es explícitamente el vector. Se multiplica este por este y este por este. Y por 0 pues es 0, x por c pues es c. Y nos va a quedar la siguiente ecuación de donde despejamos el valor o el punto sobre la recta, donde se va a ubicar la recta directriz. Entonces ya lo tenemos, es a cuadrado sobre c. Aquí lo voy a poner, x asterisco va a ser a cuadrado sobre c. Con eso ya tenemos la posición de la recta. Con esta posición nosotros vamos a poder calcular la excentricidad. ¿Cómo le vamos a hacer? La excentricidad es constante. La excentricidad es una constante. No importa cuáles puntos coloquemos aquí, esa razón siempre se va a mantener constante. Entonces podemos elegir un punto sencillo sobre la elipse y con ese punto calculamos. Vamos a elegir uno muy sencillito, que es este. Vamos a colocar el que está en el eje X a 0. ¿Por qué? Porque parece muy sencillo, ¿no? Puede hacerse con respecto a cualquier otro, pero este nos lo podría simplificar, quizá. Entonces, ahora sí, veamos. ¿Cuánto vale la distancia de este al foco? Bueno, pues este nada más tiene coordenada eso, es a menos c al cuadrado raíz. ¿Cuánto vale la distancia de S al punto Q? Que tiene esta coordenada. Bueno, pues es igual a menos a cuadrada entre C cuadrado raíz. Como queremos que sea positivo y este es negativo, de a que este es menor que A, ya lo hemos visto, entonces simplemente invertimos el signo y dividimos. Vamos a dividir pues A menos C. Vamos a ponerlo aquí. A menos C entre A cuadrada sobre C menos A. Para que sea este signo positivo, si no nos saldría simplemente negativo, pero no nos interesa, la excentricidad sí la vamos a considerar. ¿Qué nos da? Bueno, primero tenemos que hacer vamos a poner esto así, A menos C entre 1, tenemos que hacer el quebrado. Nos va a quedar A cuadrado menos C entre A entre C. Evidentemente este C se va hasta arriba y esto queda abajo nada más. Vamos a hacerlo simplemente por mor del gusto de hacerlo. A menos C entre este de aquí abajo, que nos va a quedar A entre A menos C. Este se hace 1 y la excentricidad va a valer C entre A. Ese va a ser el valor de la excentricidad. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro cálculo. Vamos a colocar aquí los valores epsilon es igual a C entre A. Así nos queda. Bien, entonces ya hay que sustituir en nuestras ecuaciones. Vamos a colocar la distancia de P al foco. ¿Cómo queda? Vamos nada más a colocarla aquí. Bueno, pues es x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y la distancia de P a Q, que pues va a ser x menos a cuadrada sobre c al cuadrado. Hay que hacer esa división. Vamos a hacerla, no tiene ningún problema y vamos a colocar el valor que corresponde acá. Parece muy sencilla, ¿no? Bueno, vamos a hacerla y a ver si no se me olvida absolutamente nada. Entonces, teníamos la distancia es x menos c al cuadrado más y cuadrado. Dijimos, esto va a ser igual a epsilon, que multiplica, en realidad no necesitamos eso, es x menos a cuadrado entre c. Epsilon va a valer simplemente C entre A. Me parece que así está bien la ecuación. Ya nada más hay que operar con ella. Porque, pues,
De otro modo no avanzaríamos. Bien, entonces ahora sí lo hacemos. Vamos a hacer espacio aquí. Y ciertamente elevamos al cuadrado. Esto nos va a quedar así, esto nos va a quedar así y este cuadrado se va a ir. Entonces ya tenemos una ecuación más bonita todavía. Vamos a desarrollar esto. Vamos a colocarlo acá arriba para tener mucho espacio. X menos C al cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a C cuadrado entre A cuadrado por X menos A cuadrado entre C al cuadrado. Ahora sí vamos a hacer los desarrollos que necesitamos. X cuadrado menos 2xc más c cuadrado más y cuadrado va a ser igual a c cuadrado entre a cuadrado que multiplica a x cuadrado menos 2xa cuadrado sobre c más a cuarta sobre c cuadrado. Cuando multiplicamos por esto de aquí nos va a quedar c cuadrado entre a cuadrado por x cuadrado menos, aquí hay una cuadrado, se va con este, entonces nos va a quedar 2xc más simplemente a cuadrado. Podemos ver que este se va con este y ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Vamos a borrar este de aquí para ir colocando las ecuaciones adecuadamente. Este se pasa para acá y nos va a quedar x cuadrado 1 menos c cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado igual, este se pasa para acá, a cuadrado menos c cuadrado. Y esa es la ecuación que tenemos ya a la mano después de tanto hacerle al cálculo. Bien, entonces simplemente hacemos las operaciones indicadas, es a cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado menos c cuadrado. Y voilà. Recordamos que esto es b cuadrado, x cuadrado, b cuadrado, más y cuadrado, a cuadrado, es igual a cuadrado, b cuadrado. Y nuevamente obtenemos la ecuación de la elipse en su forma canónica típica. Con bonos adicionales, tenemos la excentricidad de la elipse. Tenemos la excentricidad de la elipse, C entre A. Y con eso obtenemos esto. Como sabemos que este es más alto que este es más grande, entonces este siempre va a ser menor que 1. La excentricidad de la elipse es menor que 1. Si fuera diferente, sería o una hipérbola, o una parábola, o algún punto degenerado. Entonces, ese es el resultado. Esa es la ecuación de la elipse. Cuando uno ve estas cosas, uno queda generalmente azorado de lo difícil que puede ser la geometría analítica y todos los conceptos que involucra. En general, quiero traer algo a colación. En general, la geometría analítica es una materia ardua y complicada, no es tan sencilla como parece. Uno se puede preguntar, libros tan gruesos como este de geometría analítica de Inver y Weil, ¿qué pueden traer? ¿Qué tanto se puede decir de la elipse, de la parábola? Bueno, se puede decir muchísimo, porque todas las cónicas, y también puedo traer a colación este libro de Salmón, son las ecuaciones más sencillas que podemos tratar casi siempre de manera exacta y con ellas ejemplificar teorías muy complicadas de las matemáticas, como las que ya he mencionado. El método de polares recíprocas viene, por ejemplo, aquí, en este libro, en este Tratado de las Secciones Cónicas, viene un apartado que es el capítulo, larguísimos capítulos, el capítulo 15, que se llama Método de las Polares Recíprocas, Principio de Dualidad. De ahí surge la famosa teoría de las formas simplécticas. El nombre simpléctico fue introducido por Hermann Weyl. No se vayan muy lejos, la geometría diferencial y la geometría analítica tiene mucho que decirnos. Gracias.